Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 3. Las lentas horas oscuras. Pero, ¿hay para la noche un lugar de descanso? Un techo para cuando lleguen las lentas horas oscuras. ¿Podría la oscuridad ocultarlo de mi rostro? No puedes pasar por alto ese lugar. Cristina Rossetti, Colina Arriba. James estimó que llevaban como un mes hablando. Magnus, que parecía ser capaz de detectar a distancia las posadas más confortables, había encontrado una en el camino a Polperro. Con Valios y Santos ya en los establos, Will había reservado un comedor privado para los tres en la planta baja de la posada, para poder comer y hablar sin ser molestados. Aunque James tampoco había comido gran cosa. La sala era bastante agradable, anticuada, empapelada en un tono oscuro, con alfombras gastadas y una amplia mesa de roble en el centro, y la comida parecía decente. Pero una vez que empezó a hablar de los acontecimientos de las últimas semanas, no podía parar. Tras todos los secretos y las mentiras, la verdad salía de él como el agua de una jarra. Pero incluso así, tuvo cuidado de no revelar secretos que no eran suyos, no dijo nada del compromiso que, accidentalmente, Cordelia había contraído con Lilith, y solo mencionó a esta última para contar que se había hecho pasar por Magnus para engañarlos. Sé que debería pediros perdón, concluyó James, cuando la boca ya se le había quedado seca. Tenía que haberos contado todo esto, pero no eras el único involucrado, completó Will. Parecía tenso, con las ojeras inusualmente marcadas. Así que mantuviste la boca cerrada para proteger a tus amigos y a tu familia. No soy completamente idiota, James. Entiendo cómo funcionan esas cosas. Magnus destapó una jarra de oporto y sirvió un poco en los vasos de Will y James. Estoy preocupado. Belial no debería haber sido capaz de volver a nuestro mundo tras la estocada que Cordelia le dio con Cortana. Pero lo ha hecho, por medio de un plan que ha debido de ir desarrollando desde hace años, cuando Jesse Blackthorne era solo un bebé. Will parecía furioso. Y por eso nunca debimos tolerar el excéntrico comportamiento de Tatiana Blackthorne con sus hijos. ¿Qué daño podría hacer que no permitiera a los hermanos silenciosos colocarle los hechizos de protección a Jesse? Pues ya se ha visto. Gracias al ángel, Maurice ha ido a buscarla a la ciudadela irredenta. Los hermanos silenciosos van a tener que sacarle la historia entera. ¿Por qué no se lo dijiste al enclave?, le preguntó Magnus a James, con bastante amabilidad, si sabías que era cosa de Belial. No se lo dijo al enclave, contestó Will, porque si el enclave averiguase que Belial es su abuelo, el padre de Tessa. Bueno, las consecuencias podrían ser bastante graves para nuestra familia. Para Tessa. Yo también lo sabía, y también me lo callé por la misma razón. No puedes culpar a James de eso. ¿Alguien más lo sabe?, inquirió Magnus. Solo mis mejores amigos, contestó James. Cordelia, por supuesto, y Matthew. Y Thomas y Christopher. Y Anna. Pero guardarán el secreto. Confío absolutamente en ellos, añadió, quizá un poco a la defensiva. Will intercambió una mirada con Magnus que James no pudo descifrar. Luego habló despacio. Me alegro de que al menos hayas podido confiar en tus amigos. Ojalá me lo hubieras contado a mí también, James. Por un momento, pareció triste. Me rompe el corazón imaginarte atormentado por esos sueños con Belial, y además guardando el secreto. Cogió su vaso, como si acabara de darse cuenta de que estaba ahí, y tomó un sorbo. Yo también he visto la muerte, dijo en voz baja. Sé lo terrible que es presenciarla.
Su padre apartó la vista de ellos un momento, y James se preguntó a qué se referiría, y de pronto recordó que, hacía mucho tiempo, Jessamine había muerto en brazos de Will. Estaba tan acostumbrado a su presencia fantasmal en el instituto que era fácil olvidar el trauma que su muerte debió haber supuesto para todos. Su padre hacía que fuera fácil de olvidar, su habitual actitud optimista conseguía esconder todo lo que había pasado. Magnus se aclaró la garganta, y James dirigió la vista hacia él, que lo miraba pensativo con sus luminosos ojos de gato. Will se dio cuenta y se incorporó en la silla, volviendo de sus recuerdos. ¿En qué piensas, Magnus? En que Belial estaba dispuesto a esperar mucho tiempo a que su plan con Jesse llegara a buen fin, contestó Magnus. Me pregunto qué otros planes pueden haber hecho mientras tanto. Planes de los que no sabemos nada. Miró a James con ojos brillantes. Tengo que preguntártelo. ¿Qué estabas soñando, en el carruaje? Cuando te despertaste gritando. James sintió un nudo de culpa en el pecho. Después de todo, aún se guardaba el secreto de Cordelia. Soñaba con sombras que se entremezclaban, explicó. Estaba en un lugar asolado por el fuego y veía criaturas monstruosas moverse veloces por el aire. ¿Eran demonios? Quiso saber Magnus. No lo sé, contestó James. Tenían formas difusas y sombrías, y la luz era oscura. Era como si no pudiera verlas bien. Pero son parte del plan de Belial. Él me habló. ¿Y qué te dijo? Preguntó Magnus en voz baja. Se despiertan, respondió James. Will resopló. Bueno, no es de mucha ayuda. ¿Que se despierta? ¿Algo que ha estado dormido? Sugirió Magnus. En el pasado, parecía que Belial quería que vieras claramente sus acciones. Ahora te quiere confuso. Me quiere asustado, corrigió James. Eso es lo que quiere. Bueno, pues no lo estés, le aconsejó Will con decisión. En cuanto encontremos a Lucie, volveremos a Londres. Ahora que sabemos lo que pasa, podemos reunir todos los recursos a nuestro alcance para hacer frente a esta situación. James intentó fingir que ese pensamiento lo reconfortaba. Sabía que su padre tenía fe en que cualquier problema podía resolverse, pero él carecía de tal fe. James no podía imaginarse una vida en la que no estuviera ligado a Belial. La conexión existiría mientras Belial viviera, y como le habían recordado a James muchas veces, un príncipe del infierno no podía morir. ¿No vas a beberte tu oporto?, preguntó Magnus. ¿Te puede calmar un poco y ayudarte a dormir? James negó con la cabeza. Se sentía mareado solo con ver el alcohol, y sabía que no se trataba de los nervios. Era Matthew. Desde que se había quitado el brazalete, había ido recordando cosas. Eran recuerdos no solo de cosas que habían pasado, sino también de sus propios pensamientos y sentimientos, muchos que había olvidado, que había decidido olvidar. Sus sentimientos por Cordelia, su deseo de quitarse el brazalete, pero también la preocupación por el alcoholismo de Matthew. Era como si la influencia del brazalete hubiera insistido en que Matthew no tenía ningún problema, que no era necesario que se preocupara de nada que no fuera lo que el brazalete quería que le preocupara. Cada vez había sido más evidente que Matthew sí tenía un problema, y que la cosa iba peor, pero el brazalete se había asegurado de que no pudiera retener ese pensamiento, que no pudiera analizarlo. Recordó el mercado de sombras en Londres, un callejón nevado y él gritándole a Matthew, dime que hay algo a lo que amas más que a esa botella que tienes en la mano. Había sido consciente de ello, y no había hecho nada. Había permitido que el brazalete dirigiera su atención hacia otras cosas. Le había fallado a su mejor amigo. Le había fallado a su Parabatai. Bueno, necesitas dormir, dijo Magnus, y hacer posible sin sueños. Esperaba usar el más mundano de los métodos para conseguirlo, pero... James tragó saliva. No creo que pueda beber. Entonces te haré otra cosa, ofreció Magnus con decisión.
Agua con algo más mágico que el mero vino. ¿Tú qué dices, Will? Por supuesto, contestó Will, y James pensó que aún parecía seguir perdido en sus pensamientos. Trae las pociones. Aquella noche, James durmió como un tronco, y si su padre se levantó en medio de la noche para ver cómo estaba, igual que si fuera un niño pequeño, y si Will se había sentado a su lado en la cama y le había cantado en un galés oxidado, James no lo recordó al despertarse. Como puedes ver, dijo Matthew, abarcando con el brazo todo el bulevar de Clishay. Llevaba un gabán de pieles con varias capas, lo que le confería mayor dramatismo al gesto. El infierno. Matthew Fairchild, respondió Cordelia, eres una persona muy mala. Muy mala. Pero no pudo evitar sonreír, mitad por la expresión expectante de Matthew, mitad por lo que le mostraba en Montmartre. Montmartre era uno de los barrios más escandalosos de una ciudad escandalosa. Allí estaba el famoso Moulin Rouge, con su famoso molino rojo y sus bailarinas medio desnudas. Había supuesto que terminarían allí, pero Matthew, por supuesto, tenía que ser diferente. La había llevado al cabaret del Enfer, literalmente, el cabaret del infierno, cuya entrada estaba tallada en forma de rostro demoníaco, con enormes ojos negros y una hilera de dientes afilados en la parte superior de la boca abierta, que servía como puerta. No tenemos que entrar, si no quieres, avisó Matthew, más serio de lo habitual. Puso un enguantado dedo bajo la barbilla de Cordelia, para alzarle la cara. Ella lo miró sorprendida. El chico llevaba la cabeza descubierta, y sus ojos eran de un verde muy oscuro a la luz que salía del Enfer. Pensé que te divertiría, igual que el Ruelle Infierno. Y este lugar deja el Ruelle a la altura de una guardería. Cordelia dudó. Era consciente de la calidez del cuerpo de Matthew cerca del suyo, y de su olor, lana y colonia. Mientras retrocedía un poco, una pareja ricamente vestida salió de un fiacre y se dirigió a El Enfer, entre risitas. Los parisinos ricos, pensó Cordelia, se iban a los tugurios de un barrio famoso por sus artistas pobres, que se morían de hambre en sus buhardillas. La luz de las antorchas de gas que flanqueaban las puertas les iluminó la cara al entrar, y Cordelia vio que la mujer era de una palidez mortal y tenía los labios rojo oscuro. Una vampira. Era evidente que a los seres del submundo les atraería un lugar como ese. Cordelia entendió lo que pretendía Matthew, intentar proporcionarle toda la emoción del Ruelle Infierno, pero en otro sitio, sin el peso de los recuerdos. ¿Y por qué no? ¿De qué tenía miedo, cuando no había nada que perder? Cordelia se irguió. Entremos. Dentro, una escalera empinada los condujo a una caverna débilmente iluminada por antorchas tras apliques de cristal rojo, que lo teñían todo escarlata. En el yeso de las paredes habían modelado rostros gritando, todos diferentes, y todos con expresión de temor, agonía y terror. Del techo colgaban lazos dorados y cada uno mostraba una frase del infierno de Dante: desde en medio del camino de la vida, me vi perdido en una selva oscura, hasta no hay mayor dolor que recordar los tiempos felices desde la miseria. En el suelo había dibujos de remolinos rojos y dorados. Cordelia supuso que pretendían evocar las llamas eternas de los condenados. Estaban en la parte de atrás de una gran sala de techo alto, que descendía en suave pendiente hacia el escenario en el extremo opuesto. En medio, había innumerables mesas de café iluminadas por suaves luces brillantes, la mayoría ocupadas por seres del submundo, aunque también había unos cuantos mundanos, vestidos con elaborados disfraces, que bebían absenta verde. Sin duda, pensaban que los subterráneos también eran mundanos, vestidos con disfraces divertidos. El espectáculo aún no había empezado, y las mesas bullían en conversaciones. Hubo una breve interrupción cuando varias cabezas se volvieron para mirar a Matthew y a Cordelia, lo que llevó a esta a preguntarse con qué frecuencia irían allí los cazadores de sombras y si serían realmente bienvenidos. Entonces, desde una esquina,
un coro de voces agudas gritó, Monsieur Fairchild. A la extraña y abigarrada luz de las velas, Cordelia vio que era una mesa repleta de lo que le parecieron seres mágicos, quizá duendes. En cualquier caso, lucían alas con los colores del arco iris, ninguno llegaba a los 2 palmos, y había unos 20. Resultaba evidente que todos conocían a Matthew, y lo que era más sorprendente, todos parecían encantados de verlo. En el centro de la mesa, que era de tamaño humano, había un enorme bol de ponche, medio lleno de una bebida dorada, que algunos de ellos estaban usando como piscina. ¿Viejos amigos?, preguntó Cordelia, divertida. Anna y yo una vez les ayudamos a salir de un lío, le explicó Matthew. Saludó alegremente a las hadas. Es toda una historia, con duelos, carreras de carruajes y un apuesto príncipe de Feera. Al menos dijo que era príncipe, añadió Matthew. Siempre me da la sensación de que todo el mundo en Feera es un príncipe o una princesa, igual que todo el mundo es un duque o una duquesa secretos en los libros de Lucie. Bueno, no te guardes al príncipe apuesto. Cordelia le clavó el dedo en el hombro. Creo que me gustaría escuchar esa historia. Matthew rió. De acuerdo, de acuerdo. Ahora te la cuento, pero primero tengo que hablar con el propietario. Se alejó un momento para hablar con un fauno con unos cuernos que parecían demasiado largos para permitirle pasar por la puerta de entrada. Hubo mucho asentir amistoso antes de que Matthew volviera y le ofreciera a Cordelia su mano. Ella le permitió que la guiara hasta una mesa cercana al escenario. Cuando se sentaron, vio que las luces brillantes no eran velas, como había pensado, sino hadas luminosas aún más pequeñas que las que habían saludado a Matthew. Fuegos fatuos, quizá. El de su mesa estaba sentado en un cuenco de cristal, con las piernas cruzadas, y vestía un trajecito marrón. Los miró mal cuando tomaron asiento. Matthew dio un golpecito en el cristal. No es un trabajo muy divertido, ¿eh?, le dijo, amable. El hada del bol se encogió de hombros y al hacerlo dejó ver el pequeño libro que sostenía. Llevaba un par de gafas. Hay que ganarse la vida, contestó con un acento claramente alemán, y volvió a su lectura. Matthew pidió café para ambos, lo que le valió una mirada de desaprobación del camarero, a la que no prestó atención. Probablemente, los cabarets obtenían buena parte de sus ganancias con la venta de bebidas alcohólicas, pero a Cordelia le daba igual, estaba orgullosa de los esfuerzos de Matthew por mantenerse sobrio. Matthew se reclinó en la silla. Bueno, comenzó. El año pasado, Anna y yo estábamos en la Valle de Teleme, un club de temática monástica, con bailarinas de cancán vestidas de monjas y curas. Muy llamativo para los mundanos, supongo, algo así como si yo abriera un cabaret donde las hermanas de hierro y los hermanos silenciosos posaran desnudos. Cordelia se rió, ganándose una ceñuda mirada helada de la mesa. Matthew siguió, describiendo con gestos y palabras una divertida historia en la cual un príncipe hada, al que perseguían asesinos demoníacos, se escondía detrás de la mesa en la que estaban Anna y él. Rápidamente, dijo, echamos mano de las armas. No nos habían dejado entrar con las nuestras normas de la casa, así que tuvimos que improvisar. Anna mató a un demonio con un cuchillo de untar. Yo aplasté un cráneo con una pata de jamón. Anna usó un queso como disco. A otro desgraciado lo despachamos con un chorro de expreso recién hecho y aún humeante. Cordelia se había cruzado de brazos. Déjame adivinar. El príncipe hada había molestado a los subterráneos de Francia al pedir un bistec bien hecho. Matthew ignoró el comentario. A un demonio lo atacó un grupo de pequeños y ruidosos perros, cuyo dueño, inexplicablemente, los había metido en el cabaret. Nada de esto es verdad. Matthew se rió. Como en las mejores historias, algo de esto es verdad. Das ist Blödsinn, murmuró el hada de la lámpara. A mí me parece que son un montón de estupideces. Matthew cogió la lámpara y la puso en otra mesa. Para cuando volvió,
el camarero les había servido café en unas tacitas de peltre. ¿Llevas una estela?, le preguntó Matthew en voz baja, mientras se sentaba. ¿O algún tipo de arma? Cordelia se tensó. ¿Qué ha pasado? Nada, contestó Matthew, jugando con el asa de su tacita de café. Me he dado cuenta de que acabo de contarte una historia sobre armas improvisadas, pero tú. No puedo empuñar ningún arma, a no ser que lo haga en su nombre. Cordelia fue incapaz de disimular la amargura en su voz, no quería pronunciar el nombre de Lilith en alto, ni quería darle la satisfacción, aunque fuera indirectamente, de su furia. Pero echo de menos a Cortana. Es raro echar de menos una espada. No, si la espada tiene una gran personalidad, como es el caso de Cortana. Cordelia sonrió, agradecida por su comprensión. No creía que le gustara que hubiera dejado la espada al cuidado de Alastair. Su hermano y Matthew seguían sin llevarse bien. Así que no dijo nada, además, no tenía ni idea de dónde la habría escondido Alastair. Antes de que pudiera decir nada más, las luces empezaron a atenuarse y a dirigirse hacia el escenario vacío. La conversación se acalló, el silencio se extendió por el ambiente, que de pronto se volvió inquietante. Sobre ese silencio se oyeron unas pisadas, y al cabo de un momento una mujer apareció en el escenario. Cordelia supuso que era una bruja, la rodeaba una de esas auras indefinibles, de poder bajo control. Tenía el pelo de un color gris metálico, recogido en un moño bajo, aunque su cara parecía bastante joven. Vestía una túnica de terciopelo azul oscuro, con bordados de planetas y estrellas. Llevaba los ojos tapados con un pañuelo de seda azul, pero eso no pareció impedirle saber que había alcanzado el centro del escenario. Extendió los brazos hacia el público y abrió las manos, y Cordelia reprimió un gritito asustado. En el centro de cada palma tenía un ojo humano de largas pestañas, unos ojos de color verde brillante que mostraban un agudo conocimiento. Menuda marca de bruja, ¿no crees?, susurró Matthew. ¿Va a leer la buena fortuna?, preguntó Cordelia. Madame Dorotea es una medium, contestó Matthew. Dice que puede hablar con los muertos, que es lo que dicen todos los espiritistas, pero ella es una bruja, así que es posible que diga la verdad. Bonsoir, mes amis, saludó la bruja. Tenía una voz profunda, fuerte como el café. A pesar de lo pequeña que era, su voz llegaba hasta el fondo de la sala. Soy Madame Dorotea, pero pensad en mí como Caronte, hijo de la noche, que conduce su barca por el río que separa a los vivos de los muertos. Como él, me siento igual de cómoda con los vivos que con los muertos. Y levantando las manos, añadió, el poder que me da mi segundo par de ojos me permite ver los mundos intermedios, los mundos del más allá. Avanzó hasta el frente del escenario. Los ojos de sus palmas parpadearon, y se movieron de arriba abajo dentro de las órbitas, para examinar al público. Hay alguien aquí, comenzó Madame Dorotea, alguien que ha perdido un hermano. Un amado hermano que clama para que lo oiga, su hermano, Jean-Pierre. Levantó la voz. Jean-Pierre, ¿estás aquí? Se hizo un silencio expectante, y un licántropo de mediana edad se levantó despacio en una de las mesas del fondo. Sí. Soy Jean-Pierre Arlan. Su voz se oía baja en el vacío. ¿Y has perdido a un hermano?, preguntó en alto Madame Dorotea. Murió hace 2 años. Te traigo un mensaje de él, anunció Madame Dorotea. De Claude. Ese era su nombre, ¿verdad? La sala entera estaba en silencio. Cordelia se dio cuenta de que sus propias palmas estaban húmedas de la tensión. ¿Era verdad que Dorotea se comunicaba con los muertos? Lucie lo hacía, lo que significaba que era posible. Cordelia la había visto, así que no sabía por qué se sentía tan ansiosa. Sí, contestó Arland, con tono cansado. Quería creer, pensó Cordelia, pero no estaba seguro del todo.
¿Qué es lo que dice? Madame Dorotea cerró las manos. Cuando las abrió de nuevo, los verdes ojos parpadeaban con rapidez. Habló con una voz baja y ronca. Jean-Pierre, tienes que devolverlos. El licántropo pareció desconcertado. ¿Qué? Los pollos, exclamó Madame Dorotea. Tienes que devolverlos. Lo haré, contestó Jean-Pierre, asombrado. Lo haré, Claude. Tienes que devolverlos todos, gritó Madame Dorotea. Jean-Pierre miró alrededor, agobiado, y luego corrió hacia la puerta. Quizás se los haya comido, susurró Matthew. Cordelia quiso sonreír, pero su extraña sensación de ansiedad seguía presente. Miró a Dorotea, que había vuelto del trance y miraba al público a través de sus palmas abiertas. Pensaba que podíamos hacer preguntas. Gritó alguien desde una esquina de la sala. Los mensajes van antes. Ladró Madame Dorotea con su voz original. Los muertos perciben que hay un portal. Se apresuran a dar sus mensajes. Tenemos que permitirles hablar. Los ojos de las palmas se cerraron y volvieron a abrirse. Hay alguien aquí, dijo, alguien que ha perdido a su padre. Los ojos verdes buscaron y fueron a posarse sobre Cordelia. Un hechaceuce de hombres. Una cazadora de sombras. Cordelia se quedó helada mientras los murmullos llenaban la sala, la mayoría no sabía que había cazadores de sombras entre ellos. Echó un rápido vistazo a Matthew, ¿tendría algo que ver con esto? Pero él parecía tan sorprendido como ella. Matthew extendió la mano sobre la mesa y le rozó los dedos. ¿Podemos irnos? No, susurró Cordelia. No, quiero quedarme. Alzó la vista y se encontró a Madame Dorotea mirándola fijamente. Las luces del proscenio creaban una gran sombra sobre el muro trasero, enorme y negra. Cuando la mujer alzó los brazos, las mangas de su túnica parecieron alas. Cordelia, tu padre está aquí, dijo simplemente Madame Dorotea, y su voz era extrañamente baja, como si estuviera hablándole solo a Cordelia. ¿Quieres escucharlo? Cordelia se agarró al borde de la mesa. Asintió, consciente de que todo el cabaret la miraba. Consciente de que iba a exponerse, iba a exponer su dolor. Incapaz de no hacerlo, a pesar de todo. Cuando Madame Dorotea habló de nuevo, su voz era más profunda. No ronca, pero modulada, y ya no hablaba francés ni tenía acento. Laila, dijo, y Cordelia se tensó por completo. Era él. No podía ser nadie más, ¿qué otra persona iba a conocer su apodo familiar? Lo siento mucho, Laila. Padre, murmuró ella. Miró a Matthew, que parecía perplejo. Tengo que contarte muchas cosas, siguió Elías. Pero primero debo advertirte. No esperarán. Y el arma más afilada está cerca. Un murmullo recorrió todo el club, los que entendían a Elías, traducían a los que solo hablaban francés. No entiendo, repuso Cordelia, con dificultad. ¿Quién no esperará? A su debido tiempo, habrá tristeza, siguió Elías, pero no arrepentimiento. ¿Padre? Se despiertan, dijo Elías. Si no puedo decirte nada más, escucha esto. Se están despertando. Ya no se puede parar. Pero no entiendo, protestó Cordelia de nuevo. Los ojos verdes de las palmas de Dorotea la miraban, vacíos, sin compasión o simpatía. ¿Quién se despierta? Nosotros, no, contestó Elías. No los que estamos muertos. ¿Nosotros somos los afortunados? Y Madame Dorotea cayó al suelo desmayada.